Bueno, y una vez más, el control de armas en el centro de la agenda de la izquierda. Yo no sé desde cuándo realmente comenzó esta ofensiva. Estamos hablando del tiempo, ¿no? Si 30 años atrás, 50 años atrás, desde cuándo comenzó esa agenda tan obsesiva por el control de armas. Lo cierto es que esta es una república que se fundó, entre otras cosas, con el derecho del ciudadano normal a portar armas y a su autodefensa. Y durante muchísimo tiempo eso no tuvo mayores consecuencias. Una bandita de delincuentes por aquí, una bandita de delincuentes por allá. Por supuesto, siempre exagerado por Hollywood, para, en algunos casos maliciosamente, y en otros casos para generar la aventura necesaria para que sus películas se vendan. No siempre tiene por qué considerarse como a Hollywood como el prototipo de la venta de ideas degeneradas. Cosa esta que quizás lo es ahora, pero no necesariamente, es decir, en la época de los cowboys, etcétera, etcétera, todas esas películas que relatan el viejo este, por supuesto, no van a relatar la vida normal del ciudadano yendo a trabajar, dando guataca en la tierra, etcétera, etcétera, que es lo que realmente sucedía todos los días, sino que para que haya un espectáculo, bueno, pues tienen que poner una banda de delincuentes, los malos enfrentándose a los buenos, qué sé yo, el tiroteo, bueno, porque si no la película no se vende. Es decir, no consigo una película que se pueda vender sobre la base de un hombre saliendo con una guataca al hombro a guataquear el día entero y volver a su casa tranquilamente y hablar dos o tres palabras con su esposa y botarse a dormir por lo cansado que estaba. Tranquilamente eso no vendería. Así pues, el hecho de ver un nivel enorme de violencia en el medio oeste no es más que una fabricación de Hollywood para vender sus películas, no que se fuera el día a día. Es decir, en Cuba siendo niños incluso tuvimos la oportunidad de ver todavía en los campos, los campesinos armados, etcétera, etcétera, sin que eso tuviera la menor consecuencia social y que eso fuera fuente de agresión o de cosas por el estilo. Es decir, se vivía con las puertas abiertas, sin miedo a los ladrones, porque literalmente no existían, sin miedo a los secuestros de niños, porque eso realmente no existía, y así se vivió una vida tranquila, donde los campesinos, por ejemplo, tenían sus armas, tanto de caza como de defensa personal en su casa, sin ninguna consecuencia negativa para sus vidas ni para la vida de la comunidad. Aquí en Estados Unidos, por supuesto, es decir, Hollywood siempre vende la violencia. Digamos, en la época de los 30, la ley seca, la mafia, etcétera, etcétera. Y ciertamente hubo toda una serie de crímenes y todas esas cosas cometidas a través de las armas. Lo que habría que preguntarse en primer lugar es si hubiese alguna ley que prohibiera las armas, ¿esas gangas mafiosas habrían o no habrían tenido armas? Y la respuesta es de seguro que estando fuera de la ley, porque la ley prohibía el tráfico de licores, etcétera, etcétera, y lo estaban haciendo, pues igualmente hubieran tenido las armas, porque estaban fuera de la ley. Se cae de su peso que si usted prohíbe el uso de armas por la ciudadanía, se lo está prohibiendo a la población decente, no a todo el mundo. Es decir, esa población con tendencia al delito va a conseguir las armas en cualquier lugar y ocasión que puedan y les va a ser mucho más fácil de lo que nosotros asumimos actualmente. De tal forma que todos estos gritos y todos estos llantos y todas estas cosas de esta izquierda clamando por el control de armas no es otra cosa que un intento para desarmar a la población normal, a la población decente que usaría de forma adecuada y con principios éticos y morales ese derecho a portar y a tener armas. De hecho, salvo esas gangas criminales, el resto de la población tenía derecho a tener armas de todo tipo y jamás se dieron los casos que se están dando actualmente. Es decir, esto es nuevecito. Señores, 30, 40 años atrás, a nadie se le ocurría pensar ni remotamente que pudiese darse el caso de un asalto a una escuela, a un hospital, a una iglesia, etcétera, etcétera, a tiro limpio, para indiscriminadamente asesinar
masivamente a la población. Lo más que pudiera darse con armas y con el derecho a armas es un reto individual de una persona que se siente ofendida frente a su ofensor, que eso sería otra cosa. Ahí podríamos estar hablando horas sobre el tema. Pero estos asesinatos masivos sencillamente son producto de una nueva psicología, no de la tenencia de armas. En este país se lleva siglos poseyendo armas sin que haya el menor problema en esa dirección. Y vuelvo a repetir, los problemas que hubieran existido, pues hubieran existido de la misma forma, con prohibición o no prohibición, porque eran los problemas que generaron las gangas delictivas, y esas gangas delictivas siempre iban a poseer armas, porque la iban a obtener en el mercado negro de forma ilegal, como fuera, porque ya ellos mismos fundan su existencia en términos de la ilegalidad. Usted solamente bajo un decreto para impedir la tenencia de armas, usted va a desarmar solamente a la población civil decente que sería respetuosa de la ley. Así pues, ¿qué usted gana cuando desarma a la población decente y respetuosa de la ley? Bueno, pues que todas esas gangas, todos esos grupos criminales, todas esas gentes con tendencia al abuso sobre el resto de la población, pues se hagan notar más. Es decir, si hoy usted ve que usted tropieza con alguien en un mall, etcétera, etcétera, inmediatamente disculpe, todas esas frases de cortesía. Bueno, si se quitaran las armas y todo esto fuera así, pronto veríamos surgir una cepa de abusadores profesionales que se dedicarían por su fuerza corporal, etcétera, etcétera, a humillar al resto de la población y a obtener ventaja de su fuerza física y de su fuerza bruta inmediatamente. Desde el punto de vista de la criminalidad, los asesinatos, los problemas con armas, etcétera, etcétera, bueno, tenemos que ver que la criminalidad o el nivel de asesinato en Estados Unidos por arma de fuego, un país que tiene libertad absoluta de armas, es exactamente el mismo que el de Cuba, donde las armas están prohibidas. Y esto es bien interesante entenderlo. Es decir, en Cuba la prohibición de armas es absoluta porque el gobierno le tiene miedo a un pueblo armado. Sin embargo, este país nos confiere el derecho de portar armas y en este país, aún en estas circunstancias, estamos hablando de actual, no de cuando este país estaba mucho mejor controlado ética y moralmente, sino que ahora han aparecido todos estos loquitos de oficio haciendo todo este daño inexplicable a la sociedad, pues aún en estos momentos los niveles de criminalidad y asesinato son más o menos similares. Era notorio, por ejemplo, la cantidad de gente que en Cuba llegaba diariamente a los cuerpos de guardia con puñaladas dadas, es decir, se enfrentaban a cuchillo limpio o a machete limpio o a cabilla o a lo que fuera. Pero el nivel de personas que llegaban a los cuerpos de guardia de los hospitales principales en Ciudad Habana, por ejemplo, era sustancial, sustancial. Y por supuesto, la única diferencia que había con respecto a este país es que en este país hay una prensa que lo dice todo y ahora desgraciadamente no solo lo dice todo, sino que lo exagera todo deliberadamente con una agenda política. Ojo, que es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, una prensa exagerándolo todo con un objetivo político. En Cuba, sin embargo, la prensa está controlada por el Estado y no se decía nada. Si en Cuba diariamente se hubieran publicado a través de la prensa las estadísticas de asesinatos, habríamos estado allá con los pelos parados, viendo cosas incluso peores que las que estamos viendo aquí. Así pues, sin duda, en estos momentos existe en esta nación una explosión de atentados, cosas raras, cosas muy raras, cosas que no correspondían a la psicología del ciudadano norteamericano de otras épocas. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos por qué esa psicología ha cambiado. Después de la Segunda Guerra Mundial, caballero, el excedente de armas que hubo fue enorme y la población norteamericana se nutrió de esos excedentes porque las armas estaban a precio irrisorio. Y no pasó nada, señores, no pasaba nada. Este país la gente tenía sus armas, sus pistolas, lo que fuera. Y no pasaba nada. Porque entonces ahora sí,
Señores, lo que ha cambiado no es la segunda enmienda. Lo que no hay, las armas de la Segunda Guerra Mundial eran tan mortíferas como las de ahora. Quizá, bueno, un R-15 parezca mucho más sofisticado, pero no, con un Garand se hacía lo mismo, con una Thompson. Se atravesaba, se masacraba a una multitud completa, sin el menor problema porque era un arma de repetición también. Y la población podía tenerla, quizás con la limitación de que no fueran automáticas, sino semiautomáticas, pero con cargadores grandes, súper grandes, etcétera, etcétera. Y no pasaba nada. Es decir, ahora están pasando las cosas por una sola razón. Es la mente del ciudadano la que ha cambiado. No de todos los ciudadanos, por supuesto, pero sino de un pequeño grupo arrastrado por la violencia que está siendo difundida por los grandes medios de comunicación, por Hollywood y por los videojuegos. Pero sin embargo, esa izquierda tenebrosa que tiene evidentemente como agenda desarmar al pueblo norteamericano, no se fija en eso. Es decir, lo que está buscando nada más es culpabilizar a las armas. Están hablando de que si se enriquecen, que el negocio de las armas, que si... Bueno, aquí todos son negocios, pero eso no quiere decir que a los que fabrican las armas les convenga las masacres estas y cosas por el estilo. Estas masacres son muy nuevas y si vamos a buscar culpabilidad, vamos a ver a quién le conviene que estas masacres se produzcan. Y si buscamos a quién le conviene, yo diría que la única agenda a la que le conviene que estas masacres se produzcan son a las agendas que intentan desarmar al pueblo norteamericano. El negocio de las armas, de la venta de armas, siempre ha existido. Y siempre la población norteamericana se nutrió de armas. Y vuelvo a repetir, en la Segunda Guerra Mundial, posiblemente después de esa guerra, este país estuvo más saturado de armas. Hablando de la Segunda Guerra Mundial también. ¿Cuántas desgracias no nos evitaron? Se dice que los japoneses en algún momento evaluaron invadir territorio norteamericano y desistieron debido a que la población norteamericana se sabía que estaba armada y que las guerrillas norteamericanas iban a hacer imposible a las tropas japonesas la supervivencia. Así pues, no solo nos enfoquemos incluso en estos problemas negativos que están sucediendo, sino podríamos enfocarnos también en cuántos crímenes se evitan diariamente. Y ese es el problema, que lo que se evitó no sale en ningún noticiero porque simplemente no existió. Pero ¿cuántas veces un ladrón estuvo tentado de asaltar a alguien y desistió por la posibilidad de que esa persona estuviera armado? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? ¿Cuántas veces se ha evitado? ¿Cuántas veces alguien armado ha evitado la culminación de un crimen? ¿Cuántas veces? Y nada de eso sale porque sencillamente, al no suceder, salvo muy pocos casos donde alguien mata al delincuente o se hace algún acto heroico, etcétera, etcétera, pues la mayoría de las veces sencillamente ese acto evitado no va a salir porque no existió, pero fue algo que se evitó debido a las armas y todo eso desaparecería si se quitan esas armas. Por último, señores, la enmienda no tuvo como origen solamente la defensa del ciudadano individual contra un ladrón o algo por el estilo, sino la defensa colectiva de la ciudadanía frente a la tiranía del gobierno. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Y es por eso que esta izquierda fascistoide que pretende encadenarnos a nosotros está tratando ante todo de desarmar a la población para llevar su agenda de esclavitud a la nación y al pueblo norteamericano. Entendámoslo o no, ese es su objetivo final. Aunque incluso mucha de esa gente que participa en esos mítines, esas cosas contra las armas, no se dan cuenta que el objetivo final es ese y no otro. Busquemos bien, pues, las verdaderas razones de la violencia. La verdadera razón de la violencia en este momento está en una población desequilibrada a través de los medios masivos de comunicación y del cine y de los juegos de video que han desestabilizado la mente del ciudadano medio, de la juventud, y está llevándonos a este tipo de situación. Tenemos que readquirir nuestros valores o la sociedad norteamericana se perderá para siempre por falta y pérdida absoluta de valores. No en la limitación de armas, sino en la restauración de nuestros valores está nuestra salvación. Nuestra salvación está en la restauración de valores, no en otra cosa. Una sociedad sin valores siempre se perderá, siempre terminará.